Pues la investigación en ingeniería es fundamentalmente una investigación aplicada. ¿Eso qué significa? A ver, hay varias maneras o hay muchos tipos de problemas que se pueden resolver mediante la investigación. Hay unos que están orientados básicamente a resolver problemas teóricos, problemas que la ciencia misma se plantea en su desarrollo, mientras que hay otros que están orientados a resolver problemas que tiene la sociedad en su momento, para los que se necesita entonces desarrollar nuevas técnicas, desarrollar nuevos productos, nuevos modelos, nuevos desarrollos tecnológicos que ayuden a resolver esos problemas. Algunos ejemplos para ilustrar como la definición. En estos días miraba una conferencia de unos ingenieros que trabajan en una multinacional norteamericana que están enfrentando un problema: cómo diseñar una turbina de un avión que primero haga menos ruido, segundo consuma menos combustible y tercero sea más liviana. Entonces mire, hay varios problemas que son estrictamente problemas de la ingeniería, pero que requieren investigación. El tema de que sea más liviana tiene que ver, por ejemplo, con los materiales que se pueden usar para construir la turbina. El tema de que consuma menos combustible es cómo lograr mayor potencia con menos combustible, inyectándole menos combustible al motor. Y el tema del ruido, pues cómo generar todo el mecanismo, o cómo poner en marcha todo el mecanismo de la turbina sin que eso implique mayor ruido. Allí hay retos que el ingeniero tiene que enfrentar y son problemas eminentemente aplicados, pero que requieren de investigación. Otro ejemplo de este tipo de investigaciones, y ya remitiéndome a la disciplina que yo manejo, tiene que ver con la telemedicina. Por ejemplo, hoy hay una gran pregunta que se hace en el campo de la medicina y es cómo bajar costos de hospitalización de un paciente y cómo lograr que muchos tratamientos que se requieren los pacientes se puedan realizar permaneciendo en su casa sin que tengan que estar hospitalizados. Allí juega la tecnología un papel fundamental. Por ejemplo, tener dispositivos en la casa o en la vivienda del paciente que permanentemente estén monitoreando su estado de salud y que esa información que recopilan esos dispositivos, el médico o los médicos especialistas en un hospital la puedan recibir, la puedan evaluar y estar haciendo y hacer un seguimiento permanente al paciente sobre su estado de salud. Obviamente que eso no va ni a eliminar la necesidad del médico, ni a eliminar la necesidad de la hospitalización en algunos casos, pero sí va a permitir que una gran parte del tiempo el paciente pueda permanecer en su casa. Allí hay retos tecnológicos en varios sentidos. Uno, garantizar una comunicación fluida entre la casa del paciente y la central o el hospital donde se encuentra el médico. Segundo, qué tipo de información hay que enviar y con qué dispositivos electrónicos. Entonces allí tienen que haber ingenieros electrónicos e ingenieros de sistemas construyendo los dispositivos electrónicos y los programas de computador que permitan cumplir las tareas o esos retos que se han planteado, porque para cada enfermedad, por ejemplo, el tipo de información que se necesita es diferente. Esos son entonces apenas ejemplos de lo que es la investigación en ingeniería, mire, muy ligada a resolver problemas. Idealmente la investigación en ingeniería lo que busca es llegar hasta construir un prototipo de un dispositivo, de una máquina, de un producto, que muestre que la solución que se plantea sí es realizable. Hasta allí llega, digamos, básicamente la investigación. Ya viene después otra fase que es ese prototipo, escalarlo, convertirlo en un producto, volverlo un producto comercial, pero ya esa es una fase posterior a la investigación. La primera fase es en la que está involucrado directamente el ingeniero que hace investigación. Tomando el mismo caso de telemedicina, por ejemplo, ahorita se va a iniciar un proyecto que tiene que ver con hacer monitoreo, lo que llaman unas pruebas de sueño. O sea, un paciente, a ver, hay pacientes que tienen problemas de sueño, o sea, durante el sueño no tienen un comportamiento normal, hay ciertos fenómenos de su organismo que le alteran el sueño y no le permiten que descanse. Un proyecto de investigación que apenas se va a iniciar busca ¿qué? Busca que en la prueba de sueño, lo que llaman, si la prueba de sueño, no tenga que ir el paciente hasta su casa a realizarla, sino que en su propia casa, colocándole unos dispositivos, unos sensores en el cuerpo al paciente, se le puede hacer seguimiento, cómo se comporta durante el sueño y cuáles son las variables de su organismo que se alteran. ¿Qué es lo que ocurre?
que como se va a hacer remotamente, entonces hay que diseñar unos sensores que capturen el comportamiento del paciente. Y esos sensores deben enviar la señal hasta la central de monitoreo donde hay una persona haciéndole seguimiento a las pruebas de sueño que en la noche se están realizando. Entonces, mire, la solución es cuál, la que acabo de plantear, buscar que de manera remota al paciente se le pueda hacer seguimiento. El punto de comparación o cómo se verifica que realmente el sistema que se construya funciona adecuadamente. Pues entonces habrá que hacer pruebas con el paciente en su casa y pruebas con el paciente en el laboratorio de sueño, o sea, al lado del médico, contrastar los resultados de la prueba remota con la prueba, digamos, en el laboratorio donde está el médico y llegar gracias al contraste que se hace, a verificar que efectivamente es tan confiable la prueba remota como la prueba que se hace con el paciente cercano. Ese es un mecanismo entonces de verificación que necesariamente en un proyecto como estos tendrá que hacerse para que poder decir con certeza que el instrumento diseñado, el dispositivo creado, pues es confiable. Básicamente es lo mismo de todas las otras disciplinas, o sea, hay un problema que se intenta resolver, entonces el documento deberá plantear cuál es el problema que se aborda, qué antecedentes hay de otras investigaciones que han intentado resolver ese problema, hasta dónde han llegado, cuál es la hipótesis de la que se parte para solucionar entonces el problema, cuál es la solución que se propone, de qué manera se verificó esa solución y las conclusiones a las que se llegaron. Digamos que básicamente esa es la estructura de un informe de alguna investigación en ingeniería o de algún artículo, en donde entonces habrá también que hablar un poco del prototipo o de la solución pues ya propuesta en términos no solo teóricos o formulaciones matemáticas, sino también de cómo el modelo se llevó a la práctica mediante un prototipo y qué comportamiento se logró con ese prototipo.